Hola, soy Lucía, tengo 32 años, nací y crecí en Barcelona, pero ahora vivo en un pequeño pueblo cerca de Ronda, donde el tiempo parece transcurrir más despacio. No imaginaba que, después de todo lo que he vivido, todavía tendría una historia tan potente que contar. Hoy, sentada aquí, mirando por la ventana y oliendo la lluvia que acaba de caer, me doy cuenta de que algunas cosas solo cobran sentido cuando miras atrás y entiendes que cada desafío fue un paso necesario para llegar hasta aquí. Siempre he sido una persona sencilla. He trabajado duro toda mi vida, desde los 16 años, cuando empecé a ayudar a mi madre en su peluquería. Nunca he tenido grandes lujos. Pero tampoco me he quejado. Pensaba que la vida era así: madrugar, trabajar, cuidar la casa, intentar ser feliz con lo que tienes. Hasta que, a los 25 años, conocí a Javier en una fiesta de cumpleaños de una amiga. Era alto. Tenía una sonrisa fácil y una manera de hablar que hacía que todo el mundo le prestara atención. Me enamoré rápido, pensando que había encontrado el amor de mi vida. Los primeros meses fueron perfectos. Javier me invitaba a cenar, me sorprendía con pequeños regalos y siempre me decía que era la mujer de sus sueños. Me sentí querida, valorada, protegida. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Javier comenzó a cuestionar mi ropa, mis amistades, mi forma de hablar. Al principio pensé que eran celos, una señal de amor. Pero pronto me di cuenta de que era control. Todo empezó con pequeñas cosas. Quería saber dónde estaba, con quién hablaba, qué hacía en el trabajo. Después empezó a criticarme, diciendo que no sabía cocinar bien, que no cuidaba la casa como debería. Me sentía cada vez más pequeña, pero todavía creía que, si me esforzaba más, todo volvería a ser como antes. Quería complacerle, quería ser la mujer que él esperaba que fuera, pero cuanto más lo intentaba, más me exigía. Javier empezó a humillarme delante de los amigos, a reírse de mis opiniones, a llamarme tonta cuando me equivocaba. Me sentía sola, pero tenía vergüenza de contárselo a alguien. Pensaba que, si lo hacía, la gente me juzgaría o, peor aún, no me creería. Así que tragaba el llanto y seguía adelante. El trabajo era mi único refugio. Era secretaria en una pequeña empresa y me encantaba lo que hacía. Mis compañeros me respetaban y mi jefe confiaba en mí. Fue allí donde, después de años de esfuerzo, recibí la noticia que lo cambiaría todo. Me habían ascendido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada. Pero, cuando se lo conté a Javier, su reacción no fue la que esperaba. Me miró con desconfianza, me preguntó si estaba mintiendo, si había hecho algo para conseguirlo. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía alguien que supuestamente me quería dudar de mí? ¿Cómo podía pensar que no merecía ese logro? Aquella noche, lloré escondida en el baño, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por el ascenso, tristeza por no tener con quien compartir mi felicidad de verdad. Al día siguiente, Javier me prohibió ir a trabajar. Me dijo que ya no necesitaba trabajar, que él se encargaría de todo. Intenté explicarle que ese ascenso era importante para mí, que quería seguir, pero no quiso escucharme. Gritó. Tiró objetos por la casa, me llamó egoísta. Me sentí amenazada, con miedo de lo que podría hacer. Pero, en el fondo, una voz dentro de mí también empezó a gritar: mereces más. Mereces ser feliz. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que necesitaba contar mi historia. No solo para mí, sino para todas las mujeres que se han sentido atrapadas, humilladas, inseguras. Quiero que sepas que no estás sola, que eres más fuerte de lo que crees, y que, incluso en los días más difíciles, hay esperanzas. Si estás pasando por algo parecido o conoces a alguien que lo está, no te calles, cuenta tu historia, busca ayuda, cree en ti. Y, si te ha gustado lo que has escuchado hasta aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Necesitamos más historias como esta, que inspiran, que acogen, que demuestran que es posible empezar de nuevo. Después de aquella noche en la que Javier me prohibió ir a trabajar, todo cambió. No solo en mi relación, sino también en mí misma. Nunca antes me había dado cuenta de lo atrapada que estaba, de lo mucho que estaba aceptando cosas que jamás imaginé que soportaría. Cuando me desperté al día siguiente, sentí un peso enorme en el pecho. Sabía que necesitaba volver al trabajo, que aquel ascenso era mi oportunidad de cambiar de vida. Pero el miedo a enfrentarme a Javier era mayor que cualquier cosa. Me vestí en silencio, intentando no hacer ruido para no despertarlo. Cuando salí de la habitación, él ya estaba sentado en la cocina, con el café listo, mirándome con aquella mirada fría. No vas a trabajar hoy, me dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que me heló la sangre. Intenté razonar con él, le dije que necesitaba volver, que estaba todo acordado, que no podía decepcionar a mi jefe. Él simplemente negó con la cabeza. Soy tu marido, yo decido lo que es mejor para ti. En ese momento, sentí una mezcla de rabia, tristeza e impotencia.
pero también sentí algo nuevo, un deseo enorme de no aceptar aquello. Siempre había sido obediente, siempre había intentado complacer. Pero ese día, por primera vez, pensé en rebelarme. Pero el miedo era más fuerte. Me senté a la mesa, tomé el café en silencio y fingí que todo estaba bien. La mañana fue larga. Javier se quedó cerca de mí todo el tiempo. Como si quisiera vigilarme. Llamó a mi trabajo, inventó que estaba enferma y que no podría ir. Escuché la conversación, sintiendo vergüenza y humillación. ¿Cómo podía hacer eso conmigo? ¿Cómo podía decidir por mi vida? Cuando colgó el teléfono, me miró con una sonrisa de superioridad. Listo, ahora puedes descansar. Quería gritar, quería salir corriendo, pero no hice nada. Me quedé sentada, mirando al suelo, intentando entender cómo había llegado hasta ahí. Recordé a mis padres, a mi hermano, a mis amigos de la infancia. Recordé cuando era libre, cuando podía elegir qué hacer con mi vida. Ahora, estaba atrapada en un matrimonio que no me hacía feliz, con un hombre que no me respetaba. El tiempo fue pasando y las cosas solo empeoraron. Javier empezó a controlarlo todo, mi dinero, mi ropa, mis amistades. Me prohibía salir sola, hablar con otras personas, usar el móvil. Me sentía cada vez más aislada, cada vez más sola. Pero, en el fondo, sabía que necesitaba hacer algo. No podía seguir así. Fue entonces cuando empecé a pensar en irme. Al principio, era solo un pensamiento distante, una idea que venía y se iba. Pero, poco a poco, ese pensamiento se hizo más fuerte. Imaginaba cómo sería mi vida sin Javier, cómo sería volver a trabajar, volver a tener amigos, volver a ser yo misma. Pero el miedo era muy grande. No sabía si sería capaz. No sabía si tendría fuerzas una noche, mientras Javier dormía. Cogí mi móvil a escondidas y le envié un mensaje a mi amiga Ana. Ella era la única que seguía escribiéndome, aunque sabía que casi nunca respondía. Le conté lo que estaba pasando. Le dije que necesitaba ayuda. Ana me contestó al momento. Me dijo que estaba conmigo, que no estaba sola. Me dio el valor para pensar en un plan. Al día siguiente, cuando Javier se fue a trabajar, aproveché para llamar a mi jefe. Le expliqué lo que había pasado, le pedí disculpas. Le dije que estaba atravesando un momento difícil. Para mi sorpresa, fue muy comprensivo. Me dijo que lo entendía, que podía volver cuando quisiera, que mi puesto estaba garantizado. Eso me dio una esperanza enorme. Sabía que, si lo deseaba, podría empezar de nuevo. Pero aún me faltaba valor. Necesitaba prepararme, pensar en todo, dónde iba a vivir, cómo me iba a mantener, cómo iba a enfrentarme a Javier. No quería que él se enterara de mi plan, porque sabía que haría todo lo posible por impedirlo. Así que empecé a ahorrar dinero a escondidas, a guardar documentos importantes, a pensar en un lugar seguro donde quedarme. Ana me ayudó con todo. Me dio el teléfono de una abogada, me ayudó a pensar en un plan de huida. Me dio apoyo emocional. Nunca imaginé que necesitaría un plan de huida para salir de mi propio matrimonio, pero era eso lo que estaba haciendo. Y, cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca de ser libre. Pero, al mismo tiempo, sentía miedo. Miedo a que Javier lo descubriera, miedo a que me hiciera daño. Miedo a no conseguirlo. Sabía que él era capaz de todo. Ya me había amenazado antes, me había humillado, me había hecho sentir pequeña. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, esperanza. Empecé a fortalecerme por dentro. Leía mensajes de apoyo, escuchaba historias de otras mujeres que habían pasado por situaciones parecidas, pensaba en el futuro. Imaginaba cómo sería volver a trabajar, tener mi propia vida. Ser feliz de nuevo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que merecería la pena. Poco a poco, me fui preparando. Guardé ropa y objetos importantes en una mochila. Hice copias de mis documentos, apunté todos los contactos que necesitaba. Ana me ayudó a pensar en todos los detalles, para que no se me olvidara nada. Me dijo que, cuando estuviera lista, ella estaría ahí para ayudarme. Todavía no sabía cuándo me iría, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. No podía seguir viviendo así, no podía seguir aceptando la humillación. No podía seguir con miedo. Me merecía más, me merecía ser feliz. Y, mientras me preparaba, pensaba en todas las mujeres que pasan por situaciones parecidas. Pensaba en lo difícil que es pedir ayuda. En lo difícil que es salir de una relación abusiva. Pensaba en cómo la sociedad todavía juzga, en cómo la gente todavía no entiende lo que es vivir con miedo dentro de casa. Quería que todas supieran que no están solas, que existe ayuda, que existe esperanza. Quería que todas tuvieran el valor de empezar de nuevo, de buscar la felicidad, de liberarse. Porque, al final, eso es lo que importa, ser libre, ser feliz, ser tú misma. El día en el que todo cambió empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol, y me quedé tumbada mirando al techo, escuchando la respiración pesada de Javier a mi lado. Mi corazón latía rápido, no por miedo, sino por una ansiedad que no podía controlar.
Sabía que ese día tenía que tomar una decisión. Ya había esperado demasiado, había sufrido demasiado. Y ahora era el momento de actuar. Me levanté en silencio, intentando no hacer ruido. Fui al baño y me miré al espejo. Mis ojos estaban cansados. Pero había una determinación nueva en ellos. Ya no era la misma mujer que lo aceptaba todo en silencio. Estaba preparada para enfrentarme a lo que fuera, aunque eso significara mirar a Javier a los ojos. Mientras me preparaba, escuché pasos en el pasillo. Javier apareció en la puerta, con esa expresión suya de siempre, como si me estuviera vigilando. ¿A dónde vas?, preguntó. Con la voz gruesa. Respiré hondo y respondí. Firme, voy a trabajar. ¿Necesito volver? Me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Pensé que todo estaba bien, pero sabía que no sería tan fácil. Bajé a la cocina y preparé el café. Javier se sentó a la mesa. Observándome, sentía el peso de su mirada, como si pudiera leer mis pensamientos. Pero no aparté la vista. Estaba decidida a no mostrar miedo. Cuando terminé de tomar el café, cogí mi bolso y me preparé para salir. Javier se levantó y se puso delante de mí. No vas a ningún sitio, dijo con la voz baja pero llena de amenaza. Miré a los ojos de Javier y sentí un escalofrío. Pero, por primera vez, no bajé la cabeza. Sí que voy. Necesito trabajar. Necesito mi vida. Javier se sorprendió con mi respuesta. No estaba acostumbrado a verme así, firme, defendiendo lo que quería. Intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. No me toques, dije, con una voz que ni yo misma reconocí. Javier se enfureció. Empezó a gritar, a insultarme, a decirme que no valía nada, que era una desagradecida, que no sabía lo que era bueno para mí. Escuché todo, pero no dejé que esas palabras me afectaran. Sabía que eran mentira, que merecía más, que no tenía que aceptar aquello. Me sentí fuerte, aunque seguía teniendo miedo. Intentó impedir que saliera, bloqueando la puerta. Me quedé quieta, mirándolo, sintiendo que mi corazón latía cada vez más fuerte. Déjame salir. Javier, no quiero pelear, pero necesito irme. Él no se movió. Vi la rabia en sus ojos, la frustración de perder el control. Fue entonces cuando me empujó con fuerza y caí al suelo. Sentí dolor en el brazo, pero me levanté rápido. No quería mostrar debilidad. Javier se sorprendió de verme levantarme. Intentó empujarme de nuevo, pero esta vez me esquivé. Basta ya, Javier. No voy a permitir esto, gritó. Me dijo que estaba loca, que no tenía dónde ir, que me arrepentiría. Pero ya no le escuché. Cogí mi bolso y abrí la puerta. Intentó agarrarme, pero salí corriendo. Sentí el viento en la cara, el sol en la piel. Estaba libre. Al menos por unos instantes. Corrí hasta la parada del autobús, con miedo de que me siguiera, pero también con una sensación de alivio. Lo había hecho. Me había enfrentado a Javier. Había tomado mi vida en mis manos. En el autobús me senté al fondo, intentando calmarme. Mi móvil sonó. Era Ana. Había sentido que algo iba mal y me llamó para saber si estaba bien. Le conté lo que había pasado, le dije que había salido de casa, que necesitaba ayuda. Ana me dijo que fuera directamente a su casa. ¿Qué me estaba esperando? Sentí un alivio enorme. Sabía que no estaba sola. Cuando llegué a casa de Ana, me abrazó fuerte. Lloré, solté todo lo que tenía guardado. Me escuchó, me calmó, me dio agua y un lugar para descansar. Sentí que, por fin, podía respirar. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que tener miedo. Estaba segura. Ana me ayudó a llamar a la abogada, a la comisaría, a mi trabajo. Le conté todo a mi jefe, le expliqué la situación. Fue muy comprensivo, me dijo que podía quedarme de baja el tiempo que necesitara, que mi puesto estaba garantizado. Me sentí apoyada, acogida, respetada. Era todo lo que necesitaba en ese momento. Mientras tanto, Javier no dejaba de llamar. Me enviaba mensajes, me amenazaba, me pedía que volviera. Pero no le respondí. Sabía que, si volvía, todo sería peor. Tenía que ser fuerte, tenía que pensar en mí. En mi futuro, Ana me ayudó a pensar en los siguientes pasos. Fuimos juntas a la comisaría, pusimos una denuncia. La agente fue amable, me explicó todo, me orientó sobre mis derechos. Me sentí protegida. Por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el camino sería difícil, pero no estaba sola. Volvimos a casa de Ana y hablamos mucho. Me contó historias de otras mujeres que habían pasado por situaciones parecidas, de cómo habían conseguido empezar de nuevo, de cómo habían encontrado la felicidad otra vez. Me sentí inspirada, motivada. Quería ser como ellas, quería reconstruir mi vida, quería ser feliz. Al final del día, me sentí cansada, pero también ligera. Había enfrentado mi mayor miedo. Había dado el primer paso para ser libre. Sabía que aún me quedaba mucho por delante, pero estaba preparada. Me merecía más. Me merecía ser feliz. Y, mientras me preparaba para dormir, pensé en todas las mujeres que todavía están atrapadas, que todavía tienen miedo,
que todavía no han encontrado el valor para salir. Quería que supieran que hay esperanza, que hay ayuda, que es posible empezar de nuevo. Quería que supieran que no están solas. Porque, al final, la mayor victoria es sobrevivir, es liberarse, es creer en una misma. Y yo, Lucía, estaba lista para empezar de nuevo. La primera noche en casa de Ana fue extraña, pero al mismo tiempo reconfortante. Me sentí segura, protegida, como si por fin pudiera respirar sin miedo. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Cuando me desperté, tardé unos segundos en entender dónde estaba. La habitación era sencilla, pero acogedora, con cortinas que dejaban entrar la luz del sol. Ana ya estaba despierta, preparando café. El olor me recordó a la casa de mi madre, a los tiempos en los que todo era más sencillo. Mientras tomábamos café juntas, Ana me preguntó cómo me sentía. Intenté explicarlo, pero las palabras no salían bien. Era una mezcla de alivio, miedo, esperanza y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sentía un dolor en el pecho, como si una parte de mí todavía estuviera atrapada en aquella casa. En aquella vida, Ana me escuchó con paciencia, sin juzgarme, sin prisa. Me dijo que todo eso era normal, que necesitaba tiempo para recuperarme, para encontrarme de nuevo. Después del café, Ana me ayudó a llamar a la abogada. Quedamos en una cita para ese mismo día. Estaba nerviosa, con miedo de lo que vendría, pero también decidida a seguir adelante. Ana me acompañó al despacho. La abogada, una mujer seria pero amable, me explicó todos mis derechos, me orientó sobre el proceso de divorcio, sobre las medidas de protección, sobre cómo garantizar mi seguridad. Me hizo sentir fuerte, me hizo creer que podía vencer. Salí del despacho con una sensación de alivio. Tenía un plan, tenía gente que me apoyaba, tenía esperanza. Volvimos a casa de Ana y, de camino, decidimos pasar por el supermercado a comprar algunas cosas. Fue raro andar por la calle sin miedo, sin mirar atrás cada 2 por 3. Me sentí libre, aunque solo fuera por unos minutos. En el supermercado, nos encontramos con una conocida de Ana. Nos saludó, me preguntó cómo estaba. Sonreí, le dije que estaba bien. Pero no entré en detalles. Ana me protegió, cambió de tema, me hizo sentir segura, me di cuenta de lo importante que es tener a alguien a tu lado, a alguien que te entiende, que te apoya, que te protege. De vuelta a casa, Ana me ayudó a organizar mis cosas. Había traído poca ropa, algunos documentos, objetos personales. Era todo lo que tenía, pero era suficiente. Ana me prestó ropa, me ofreció un hueco en el armario. Me hizo sentir como en casa. Me sentí agradecida, feliz de tener una amiga como ella. Por la tarde, llamé a mi jefe. Le expliqué que estaba pasando por un momento difícil, pero que pronto volvería al trabajo. Fue comprensivo, me dijo que podía contar con él, que mi puesto estaba garantizado. Me sentí valorada, respetada. Era todo lo que necesitaba en ese momento. De los días siguientes, empecé a organizarme, volví a la comisaría, acompañada de Ana, para seguir con la denuncia. La agente fue atenta, me explicó todos los pasos, me orientó sobre cómo protegerme. Me sentí más fuerte cada día, más segura. Sabía que el camino sería largo, pero estaba preparada. Javier no dejaba de intentar contactar conmigo. Me enviaba mensajes, llamaba, me pedía que volviera, decía que iba a cambiar. No le respondí. Sabía que era solo otra forma de intentar controlarme, de hacerme volver. Tenía que ser fuerte, tenía que pensar en mí, en mi futuro. Ana me ayudó a bloquear su número, a cambiar mis contraseñas, a garantizar mi seguridad. También me presentó a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones parecidas. Fui a la primera reunión con miedo, pero salí renovada. Conocí historias increíbles de superación, de mujeres que habían reconstruido sus vidas y habían encontrado la felicidad de nuevo. Me sentí parte de ese grupo, sentí que no estaba sola. Con el tiempo, me fui sintiendo más segura. Volví al trabajo y mis compañeros me recibieron con cariño. Mi jefe me dio un abrazo, me dijo que estaba orgulloso de mí. Me sentía acogida, respetada. Sabía que estaba en el camino correcto. En casa, Ana y yo creamos una rutina. Cocinábamos juntas, veíamos películas, hablábamos hasta tarde. Me sentía feliz, ligera, libre. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser yo misma, sin miedo, sin censura. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. Volví a hablar con mi familia, me reencontré con amigos de antes. Volví a hacer cosas que me gustaban. Descubrí nuevos hobbies. Empecé a leer más, a pasear, a cuidar de mí. Me sentía viva, feliz, completa. El proceso de divorcio fue largo, pero tenía el apoyo de la abogada, de Ana y del grupo de apoyo. No estaba sola. En cada etapa, me sentía más fuerte, más decidida. Sabía que merecía ser feliz, merecía ser libre. Un día, recibí una carta de Javier. Me pedía perdón, decía que había cometido un error, que quería una nueva oportunidad.
La leí, pero no respondí. Sabía que no podía volver, que tenía que seguir adelante. Me merecía más. Me merecía ser respetada, querida, valorada. Con el tiempo, me convertí en una nueva persona. Más fuerte, más segura, más feliz. Aprendí a valorarme, a defenderme, a creer en mí. Descubrí que la vida puede ser buena, que es posible empezar de nuevo. Que es posible ser feliz otra vez. Me sentí agradecida por todo lo que había vivido, porque todo me había hecho más fuerte. Me sentí agradecida por Ana, por mis amigos, por mi trabajo, por el grupo de apoyo. Me sentí agradecida por haber tenido el valor de salir, de empezar de nuevo, de ser libre allí. Mientras miraba hacia el futuro, sabía que aún me esperaban desafíos, pero estaba preparada. Sabía que, pase lo que pase, nunca más volvería a aceptar menos de lo que merezco. Sabía que, por fin, era dueña de mi propia vida. Hoy, sentada en la terraza de casa de Ana, viendo cómo el sol se pone, puedo decir, de corazón, que soy feliz. No es una felicidad perfecta, no es una vida sin problemas. Pero es una felicidad verdadera, conquistada con mucho esfuerzo, valentía y amor propio. Mirar atrás y ver todo lo que he vivido todavía me emociona, pero no me arrepiento de nada. Cada lágrima, cada miedo, cada momento de duda me trajo hasta aquí, me hizo más fuerte, más sabia, más humana. Cuando pienso en la Lucía de antes, siento una mezcla de pena y admiración. Pena porque no merecía todo aquello, no merecía ser humillada, controlada, amenazada. Admiración porque, aún así, conseguí encontrar fuerzas para cambiar, para empezar de nuevo, para creer que merecía más. No lo sabía en aquel momento. Pero era más fuerte de lo que imaginaba. Y hoy, puedo decirlo con orgullo, he vencido. Una de las mayores lecciones que he aprendido en este camino es que nunca estamos solas. Creía que nadie me entendería, que nadie me creería. Que tenía que enfrentarlo todo sola. Pero estaba equivocada. Cuando finalmente pedí ayuda, encontré apoyo, cariño, respeto. Ana fue mi ancla, pero también encontré ayuda en otras personas, en la abogada, en la agente de policía, en mi jefe. En las mujeres del grupo de apoyo. Cada una de ellas me mostró que hay personas buenas en el mundo, personas que quieren ayudar, que quieren vernos felices. Otra lección importante es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tenía miedo de irme, creía que no sería capaz de sobrevivir sola, que no tenía a dónde ir. Pero, cuando di el primer paso, vi que el mundo no se acababa. Al contrario, se abrió para mí. Descubrí que soy capaz de trabajar, de cuidar de mí, de ser independiente. Descubrí que puedo ser feliz, incluso después de todo. También aprendí que el amor propio es fundamental. Durante mucho tiempo, puse a Javier en primer lugar, me olvidé de mí. Me anulé, pensaba que, si complacía, si hacía todo bien, él me querría de vuelta. Pero el verdadero amor no humilla, no controla, no hace daño. El verdadero amor respeta, acoge, libera. Y, antes de amar a alguien, tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas. Tenemos que valorarnos, defendernos, creer que merecemos ser felices. Otra cosa que aprendí es que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de valentía. Me daba vergüenza contarle a alguien lo que pasaba. Pensaba que me juzgarían, que se reirían de mí. Pero, cuando finalmente pedí ayuda, vi que la gente lo entiende, que quiere ayudar. Que se preocupa. Pedir ayuda fue lo mejor que hice. Fue lo que me salvó. También aprendí que la justicia existe. Tenía miedo de denunciar a Javier, pensaba que no pasaría nada, que me haría más daño. Pero, cuando busqué ayuda, vi que la ley está de nuestro lado, que hay personas dispuestas a protegernos, a orientarnos, a ayudarnos. Me sentí segura, protegida, acogida. Hoy, mirando hacia el futuro, sé que aún me esperan desafíos. La vida no es fácil, pero ahora sé que soy capaz de enfrentar cualquier cosa. Tengo amigos. Tengo trabajo, tengo sueños. Quiero volver a estudiar, quiero viajar, quiero conocer gente nueva. Quiero ser feliz, y sé que lo conseguiré. Quiero que todas las mujeres que están escuchando mi historia sepan que no están solas, que merecen ser felices, que merecen ser respetadas, que merecen ser queridas, que no tienen que aceptar menos de lo que merecen, que pueden pedir ayuda, que pueden empezar de nuevo, que pueden vencer. Si estás pasando por algo parecido, no te calles, cuenta tu historia, busca ayuda. Cree en ti, eres más fuerte de lo que crees. Mereces ser feliz. Mereces ser libre y, sí, te ha gustado mi historia, si te ha inspirado, si te ha hecho reflexionar, si te ha dado esperanza, deja un comentario aquí abajo. Cuéntame qué te ha parecido, cuéntame tu historia. Dime cómo te sientes. Y, si aún no estás suscrita al canal, no te olvides de suscribirte. Así no te perderás ningún video nuevo, ninguna historia inspiradora, ningún mensaje de esperanza. Yo, Lucía, te doy las gracias de corazón por haber escuchado mi historia hasta aquí. Espero que te inspire, que te dé fuerza, que te haga creer que es posible empezar de nuevo, que es posible ser feliz. Gracias por estar conmigo en este viaje.
Gracias por creer en mí. Gracias por creer en ti. La vida está hecha de nuevos comienzos, de desafíos, de superaciones. Pero, al final, lo que importa es seguir, es creer, es luchar. Yo seguí, yo creí, yo luché. Y ahí puedo decir, he vencido. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda, no estás sola, eres fuerte, puedes vencer. Y, si necesitas ayuda, pídela. Siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte, a apoyarte, a escucharte. Gracias por estar aquí. Gracias por creer. Gracias por ser tú. Si te ha gustado, no te olvides, deja tu comentario y suscríbete al canal. Así seguiremos juntas, compartiendo historias, inspirando, acogiendo, transformando vidas.